Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a comenzar los temas que nos tocan ahora ver. Vamos a comenzar con el alcance de la investigación. El alcance de la investigación, también conocido como el ámbito de una investigación, se define al inicio del proyecto de investigación después de formular el problema de investigación. Los investigadores lo utilizan para establecer los límites y las limitaciones dentro de las cuales se realizará su investigación. El alcance del estudio se refiere a los límites dentro de los cuales se realizará su proyecto de investigación. A veces también se denomina alcance de la investigación. Definir el alcance de una investigación es definir todos los aspectos que se tendrán en cuenta en su proyecto de investigación. También es igual de importante dejar claro qué aspectos no se abarcarán en la investigación, o sea, qué quedan fuera del ámbito de estudio. ¿Por qué es importante el alcance del estudio? Es importante porque centra el trabajo del estudio propuesto en lo que es prácticamente realizable dentro de un plazo determinado. Un estudio bien definido permite al investigador aclarar los resultados del estudio que se va a investigar. Deja claro por qué se han recogido determinados datos y se han excluido otros. Sin esto es difícil definir un punto final para un proyecto de investigación, ya que no se han definido los límites del trabajo que podría tener lugar. Del mismo modo, también puede hacerse que el enfoque para responder a una pregunta de investigación sea demasiado abierto. ¿Cómo se redacta el alcance de la investigación? Para redactar el alcance de la investigación que se planea realizar, se deben tener claros los parámetros de investigación que se considerarán y los que no se van a tomar en cuenta. Estos parámetros suelen consistir en el tamaño de la muestra, la duración del estudio, los criterios de inclusión y exclusión de la investigación, la metodología a utilizar y cualquier otra restricción, ya sea monetaria o geográfica. Cada uno de estos parámetros tendrá límites para que el estudio pueda realizarse de forma práctica y los resultados puedan interpretarse en relación con las limitaciones definidas. Estos parámetros también ayudarán a dar forma a la dirección de cada pregunta de investigación que se considere. El término limitaciones se utiliza a menudo junto con el ámbito de una investigación para describir las restricciones de cualquier parámetro que se considere y también para aclarar qué parámetros no se han considerado en absoluto. Hay que asegurarse de encontrar el equilibrio entre no ampliar demasiado el alcance y hacerlo inalcanzable y no ser demasiado restrictivo, lo que daría lugar a una falta de datos útiles para el estudio. El tamaño de la muestra es un parámetro comúnmente utilizado en la definición del alcance de la investigación. Por ejemplo, un proyecto de investigación con participantes humanos puede definir al inicio del estudio que se reclutarán 100 participantes. Este número
se determinarán sobre la base de la comprensión de la dificultad de reclutar participantes para los estudios de acuerdo a un periodo de tiempo aceptable para reclutar este número. Los resultados que obtenga el grupo de investigación podrán ser interpretados por los demás, sabiendo que el estudio se ha limitado a 100 participantes y aceptando que se trata de una limitación del estudio. En otras palabras, se reconoce que el reclutamiento de 100 en lugar de 1000 ha limitado la cantidad de datos que se han podido recopilar, pero se trata de una limitación aceptable debido a las dificultades conocidas para reclutar a tantos participantes y también hay que considerar el tiempo que llevaría y los costos asociados a reclutar, digamos, 1000 participantes. Ejemplo de un alcance del estudio. Acá esta es como la introducción de la problemática. Dice que mientras que los problemas de salud negativos inmediatos relacionados con la pandemia de COVID-19 han sido bien documentados, el impacto del virus en la salud mental de los adultos jóvenes de 18 a 24 años es poco conocido. El objetivo de este estudio es informar sobre los cambios en la salud mental del grupo de población debido a la pandemia. El alcance del estudio, aquí empezamos a redactar el alcance. Aquella parte es como la introducción, ¿verdad? Se limita a reclutar a 100 voluntarios de entre 18 y 24 años, con los que se contactará utilizando sus cuentas de correo electrónico de la universidad. Este periodo de reclutamiento durará un máximo de 2 meses y terminará cuando se hayan reclutado 100 voluntarios o hayan pasado 2 meses. A cada voluntario del estudio se le pedirá que rellene un breve cuestionario para evaluar cualquier cambio en su salud mental. A partir de este ejemplo podemos ver que el alcance del estudio ha impuesto una restricción en el tamaño de la muestra que se va a utilizar y en el marco temporal para el reclutamiento voluntario, ¿verdad? Decimos que son 100 y que máximo 2 meses, o si se cumplen los 2 meses, el tiempo, los que estén en ese tiempo van a ser los que van a entrar al estudio. También ha introducido una limitación al abrir el reclutamiento solo a personas que tengan correos electrónicos universitarios. Es decir, cualquier persona que no asista a la universidad será excluida del estudio. Esto puede ser un factor importante a la hora de interpretar los resultados del estudio. La comparación de la salud mental durante la pandemia entre los que asisten y los que no asisten a la universidad está, por tanto, fuera del alcance del estudio aquí planteado. También nos dice que la metodología utilizada para evaluar cualquier cambio en la salud mental es a través de un cuestionario. Esta es una definición clara de cómo se investigará la medida de resultado y cualquier otro método no está dentro del alcance de la investigación y su exclusión puede ser una limitación del estudio. En conclusión, tenemos que es importante definir el alcance del estudio, ya que nos permite centrar nuestra investigación dentro de unos parámetros alcanzados. Ahorita, después de ese breve concepción de lo que es el alcance de la investigación, vamos a hacer el alcance de la investigación de los 5 grupos, ¿verdad? Tenemos, quiero ver, 4 y 11, suficiente 15 minutos. ¿O creen que es muy corto? Esto está en los también está en los documentos que se han subido al aula virtual, o sea, el alcance de la investigación. Bueno, entonces tenemos las 4 y 11, bueno, a las 4 y 30 van a empezar a presentar el alcance de la investigación. Bueno, trabajemos entonces en este momento lo que es el alcance, si hay alguna duda en particular. Bueno, no, entonces comencemos a trabajar.
Buenas tardes. Bueno, yo le voy a dar lectura a lo que es lo que tenemos, ¿verdad? Sí. Pues el alcance del estudio se limita a los estudiantes de primer año en doctorado de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, con el objetivo de que estos posean un conocimiento de lo que es el VPH. Con esto esperamos aclarar dudas y ver todas las consecuencias que este virus trae consigo. En cuanto a las limitaciones nos referimos, poseemos el periodo de reclutamiento que durará un máximo de 4 meses y terminará cuando se haya reclutado los 100 voluntarios o cuando el periodo finalice. Las limitaciones es que no tenemos un contacto directo o personal, por lo que acceder a su opinión podría ser un tanto complicado. Además que muchos de ellos no saben lo que es el virus de papiloma humano. Dicho esto, a cada voluntario del estudio se le pedirá que rellene un breve cuestionario o una encuesta para evaluar los conocimientos acerca de la temática. Sí, aquí sí veo una problemática, ¿va? Porque realmente ustedes no utilizaron ni el formato y entonces se han salido han puesto cosas que no se deben de poner, ¿va? No tenemos un contacto, o sea, cuando ustedes ponen que no tenemos un contacto de tipo personal con las personas, entonces aquí el problema es que yo estoy diciendo ya de entrada que hay un problema de factibilidad, ¿verdad? Entonces, eso, si yo voy a poner el alcance y yo no tengo definido esto, ya tengo problemas, ¿verdad? Ahora, esto es un borrador, ¿verdad? Pero me preocupa porque ustedes deben de estar, digamos, sí, pero no, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, pensarlo rápido. Es un borrador, pero para eso es el formato, porque las limitaciones que ustedes ponen acá, no tener contacto, no es una limitación, ¿verdad? Ese es un problema logístico de ustedes, ¿verdad? Entonces, eso nada más, pero bueno, no hicieron la parte introductoria, no pusieron el objetivo. Hay que seguir el formato, ¿eh? Bueno, llegamos hasta aquí. Vamos a seguir con el otro, con la otra parte de la investigación, porque el otro es un poco más amplio lo que tienen que elaborar, que es la justificación. Y esa tenemos que, ¿cómo se llama? Es muy importante. Entonces nos tardamos más porque es bastante el texto. Justificación de la investigación. La justificación es la parte de la investigación en la que exponemos las razones por lo que es importante o pertinente llevar a cabo el estudio. La justificación debe responder a 5 preguntas. Estas preguntas varían, hay autores incluso que ponen, hay unos que no ponen ni preguntas, hay otros que ponen algunas preguntas que están, incluso en un video que vamos a ver, ponen una pregunta que es ¿cuál es la viabilidad? Y la viabilidad o factibilidad generalmente va posterior, ¿verdad? Entonces acá las preguntas guías que vamos a utilizar nosotros va a ser estas 5 preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación problemática que se pretende investigar? ¿Verdad? Acuérdense que la situación de un problema es qué es lo que sabemos actualmente sobre la problemática. Luego viene por qué es importante y qué tan actualizado es el tema o problema que vamos a investigar, ¿verdad? Generalmente la importancia la damos con respecto a datos estadísticos, ¿verdad? O algunas consecuencias que tiene en sí el no resolver el problema. ¿Qué se va a realizar? Esto se refiere a qué estudio o cómo vamos a abordar nosotros, por qué estamos abordando esta problemática y a través de qué. Entonces, a través de qué nosotros es una investigación. Y ahí viene cuáles son los beneficios sociales de la investigación. Generalmente, una investigación que no tiene beneficios sociales de hacerse, no se debe realizar. O sea, esto es sumamente importante. De ahí están cuáles son los beneficios metodológicos o disciplinares de la investigación. Estos
Algunos son opcionales dependiendo de lo que va a hacer, de qué estudio va a hacer uno. Pero generalmente se puede llenar porque hay algunas formas de rellenarlo. Algunos dicen que los beneficios metodológicos se refieren cuando yo voy a aportar un nuevo método innovador para hacer una investigación, ¿verdad? Y no es cierto, ¿verdad? No, casi es muy poca la gente que introduce nuevos métodos porque muchos ya existen, entonces yo solamente los vamos a aplicar, ¿verdad? Y los disciplinares, o sea, para la profesión en sí o para la carrera en sí, cuáles son los beneficios, ¿verdad? Entonces acá es, bueno, esto es evidente que va a haber beneficios porque yo obtengo conocimiento, ¿verdad? Y eso es beneficio. Aquí hay un ejemplo de lo que es una justificación, ¿verdad? Y donde se van respondiendo las diferentes preguntas, como ustedes verán acá. Por ejemplo, este es un estudio sobre violencia escolar y aquí dice cuál es la situación problemática que se pretende investigar, ¿verdad? Entonces, de aquí el color de la letra está de acuerdo al color que está acá en la etiqueta. Y dice, bueno, ante los episodios de violencia escolar, algunos graves de los que se han hecho eco en los medios de comunicación y que han propiciado un clima de temor y preocupación sobre lo que está ocurriendo entre los estudiantes. Luego viene, ¿cuál es la importancia de actualidad? Entonces dice que, resulta de especial interés conocer cuáles son los tipos de conductas violentas más habituales en los centros educativos y a partir de ahí adoptar las medidas que permiten prevenir el acoso, amparar a sus víctimas y frustrar el inicio y la conciliación de las conductas violentas en el aula. Luego, ¿qué se va a realizar? La presente investigación, dice, surge de la necesidad de estudiar el acoso escolar en preparatoria general pública, con el propósito de identificar la cantidad de casos ocurridos en las distintas modalidades de maltrato entre pares, tal como lo informan los propios estudiantes, así como las estrategias de prevención adoptadas por la institución y los profesores. ¿Cuáles son los beneficios sociales de esta investigación? La investigación busca proporcionar información que será útil a toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo. Y ahí, ¿cuáles son los beneficios metodológicos, disciplinarios o disciplinarios de la investigación? Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno bullying y sus estrategias de prevención, el presente trabajo es conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de cada tipo de acoso, sus características y las necesidades de intervención. Por otra parte, la investigación contribuirá a ampliar los datos sobre el acoso escolar para contrastarlos con otros estudios similares y analizar las posibles variantes según el género, el grado, curso, nivel socioeconómico, la gestión del centro y el contexto. El trabajo, dice, tiene una utilidad metodológica, ya que podrán realizarse futuras investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, de manera que se posibilitarán análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales concretos y evaluaciones de las intervenciones que se estuvieran llevando a cabo para la prevención y erradicación del acoso escolar. La investigación es viable. Esto generalmente, lo que es viable, si es viable, no va acá. Muchos autores lo ponen en la justificación, pero en el caso de la universidad pide un apartado especial donde nosotros vamos a hacer un pequeño párrafo donde vamos a decir que es factible. Luego, aquí está, el otro era un ejemplo, este es uno ya en base a, digamos, algunos estudios que hemos hecho con los estudiantes de servicio social. Acá dice, ¿cuál es la situación problemática que se pretende investigar? Aquí, bueno, existe una epidemia mundial de diabetes mellitus con un incremento continuo en las tasas de incidencia y prevalencia de la enfermedad. Este aumento se debe a la prolongación del tiempo de envejecimiento, al crecimiento de la población, especialmente en grupos étnicos con mayor susceptibilidad a esta entidad mórbida, y al gran aumento de las tasas de obesidad como consecuencia de estilo de vida cada vez más sedentarios
y con un mayor consumo de azúcares simples y de comidas con un alto contenido calórico. Y estas son las citas de donde se ha obtenido, digamos, esta información. Tanto en la introducción como en el planteamiento del problema y la justificación es donde uno puede, digamos, hacer citas y con eso llenar los requisitos de referencia bibliográfica. ¿Cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a investigar? O sea, como les digo, hay formatos que realmente uno cuando los ve les parece, ah, no, pero esto realmente se puede, yo lo puedo retomar y adaptarlo a lo que es mi estudio. Si ustedes se fijan en el anterior ejemplo que estaba allá, decía, resulta de especial interés, estamos realmente agarrando lo mismo. Resulta de especial interés conocer, dice, el nivel de control metabólico que tienen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y en base a estos resultados, adoptar medidas que permitan prevenir muchas de las complicaciones que presentan dichos pacientes. ¿Qué se va a realizar? La presente investigación, esto igual se ha agarrado de lo que estaba allá. La presente investigación surge de la necesidad de estudiar los niveles de glicemia en ayunas, lípidos en sangre y la presión arterial con el propósito de identificar la prevalencia de un inadecuado control metabólico en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Si se fijan acá, acá nada más surge la necesidad de estudiar o conocer tal cosa, dice, y con el propósito, aquí el propósito es lo mismo que el objetivo, ponen el objetivo. Este es un párrafo, digamos, bien, bastante sencillo de elaborarlo. ¿Y cuáles son los beneficios sociales que esperábamos de este estudio? La investigación dice busca proporcionar información que será útil a la población que padece la enfermedad y a los médicos tratantes, ya que el control de la diabetes mellitus tipo 2 es muy importante desde el punto de vista de su asociación con resultados de salud futuros como enfermedad microvascular, enfermedad cardiovascular, infección y muerte súbita. Y luego entramos a lo que son la parte de los beneficios metodológicos disciplinares de la investigación. Estos son un poquito complicados. Pero generalmente, por ejemplo, en el caso de ustedes acá es igual. Debido a que no se cuenta con estudios sobre el nivel de control metabólico, fíjense acá, esto prácticamente lo decía ya también, aquel ejemplo. En los pacientes que consultan en los establecimientos de salud delimitados, entonces aquí estoy haciendo yo referencia a que no se cuenta con estudios en el lugar que yo estoy identificado para hacer mi investigación. Probablemente hayan en el país, ¿no? Pero incluso nosotros generalmente no más contar con estudios. ¿Por qué? Por ejemplo, la población de ustedes hoy es la de tercer año, digamos, o segundo año, primer año, pero mañana o el otro año no va a ser, los de primer año son otra población. Entonces siempre va a haber ese como pequeño vacío, entonces donde uno puede entrar con estos como beneficios metodológicos. La presente investigación es muy conveniente para obtener evidencia sobre el alcance de las metas terapéuticas. Y luego la parte disciplinar. Por otra parte, el estudio contribuirá a ampliar la información sobre el control metabólico, pudiéndose contrastarla con estudios similares y analizar los posibles factores asociados a la edad, el género, el estado nutricional y adherencia terapéutica. El estudio tiene utilidad metodológica ya que podría realizarse futuras investigaciones que utilizarían diseños metodológicos análogos o mejorados para analizar las metas terapéuticas y de esa manera prevenir las complicaciones de la diabetes mellitus. Entonces, si ustedes se fijan, hay un formato que yo tomo y lo que hago, claro, el formato nada más, por ejemplo, las entradas pueden ser hasta las mismas palabras, pero luego yo voy a rellenar con mis datos, con la parte de mi investigación, ¿verdad? Y eso es lo que hace que cambie, ¿verdad? Pero no voy a estar inventándome un nuevo formato, entonces yo utilizo el existente, ¿verdad? Ahora, si alguien lo quiere cambiar y mejorarlo, bienvenido sea, pero en veces es complicado, no es tan sencillo. Y luego al final esto es lo que queda, ¿verdad? O sea,
las diferentes partes de lo que es, como se llama, la respuesta a las diferentes preguntas de investigación, ¿verdad? Uno, la que vemos ahí en azul, es la que responde a cuál es la situación problemática, luego cuál es la importancia y actualidad sobre el tema o problema a investigar, qué se va a realizar, o sea, que es la que está aquí como en café. Luego lo que corresponde a cuáles son los beneficios sociales y finalmente todo lo que está en rojo que responde a cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación, ¿verdad? Y más o menos una justificación, estamos hablando de una página, ¿verdad? O sea, no más, o sea, justificaciones más grandes se complican la vida si van a ser cuestiones más grandes. Vamos a ver un video que es sumamente rápido, dura alrededor de 3 minutos para consolidar lo que hemos estado viendo. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar la justificación de un proyecto de investigación, así como el que ustedes están viendo. Así que comenzamos. Para llevar a cabo este video lo hemos dividido en 3 partes. La primera, definimos qué es la justificación. Después les voy a presentar un formato donde aparece una serie de tips que les van a ayudar para poder redactar la justificación. Finalmente, como siempre lo hemos hecho, un ejemplo de cómo quedaría redactada esa justificación. En cuanto a la primera parte, ¿qué es la justificación? Para empezar, decimos que la justificación es una sección de nuestro proyecto de investigación en donde señalamos el por qué es importante realizar nuestro trabajo. En esta segunda parte te voy a mostrar entonces cuál sería esa estructura o ese formato. Lo que yo aquí te presento es que debes utilizar una serie de preguntas, guías, para poder realizar. ¿Cuáles serían esas preguntas? 1. ¿Cuál es el problema que se investiga? 2. ¿Cuál es la emergencia del problema de estudio? 3. ¿Qué tan viable es la realización de la investigación? 4. ¿A qué segmento de la población beneficia el estudio? 5. ¿Qué beneficios metodológicos tiene el estudio? Y 6. ¿Qué beneficio personal, profesional o disciplinario se obtendrá al realizar el estudio? Posteriormente se deben responder cada una de ellas, tratando de hacer lo más concreto posible. Después de responder todas las preguntas, eliminamos las interrogantes para que finalmente solo quede el texto que damos formato y así quedaría redactado nuestra justificación. Una vez que hemos pasado las preguntas al apartado de justificación, lo siguiente será contestarlas. Nos quedaría de la siguiente forma. 1. ¿Cuál es el problema que se investiga? Señalamos que las instituciones de salud no se encuentran ajenas al impacto de los conflictos generados como consecuencia de un mal clima organizacional y describimos el problema. 2. ¿Cuál es la emergencia del problema de estudio? Y expresamos que en la actualidad toda empresa debe contar con un ambiente único que permita que los empleados se identifiquen con ella y exponemos cuál es la emergencia de este problema. 3. ¿Qué tan viable es la realización de la investigación? La presente investigación es viable pues se dispone de los recursos económicos, humanos y de fuentes de información necesarios para llevarla a cabo. 4. ¿A qué segmento de la población beneficia el estudio y los beneficios sociales? Señalamos en el aspecto social, busca mejorar la atención entre el personal que labora en el centro con el fin de proporcionar la calidad de atención de pacientes. 5. ¿Qué beneficios metodológicos tiene el estudio? El trabajo tiene una utilidad metodológica ya que podrán realizarse futuras investigaciones que utilicen metodologías compatibles. 6. ¿Qué beneficio personal, profesional o disciplinario tiene el estudio? En el aspecto disciplinario, el estudio pretende contribuir a los estudios que se realizan a nivel nacional y en particular en Veracruz sobre la importancia del clima organizacional entre el personal de los centros de salud. Una vez que tengamos contestadas las preguntas, procederemos a eliminar nuestras interrogantes y vean ya así nos quedaría entonces redactada lo que sería la justificación. Eso sería todo mis queridos educandos, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. Vamos a ver un par de diapositivas nada más sobre la factibilidad de la investigación.
Muchos, como vieron este otro video, habla de qué tan viable es el estudio. En el ejemplo que teníamos también al final decía de que el estudio era viable, ¿verdad? Entonces, pero en el caso del formato de cómo lo utiliza la universidad, habla de una parte que es la factibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la factibilidad? Dice, es un término bastante sencillo de comprender, pues la factibilidad es la posibilidad que se tiene de realizar un proyecto de investigación en el momento de la formulación de la idea. Es decir, ¿qué tan posible es realizar el proyecto? Es la pregunta principal cuando se habla de este tema. Pues se debe de considerar qué recursos se requieren, qué herramientas o instrumentos se necesitan, cuál es la metodología o cómo se llevará a cabo. Y acá va lo que es, digamos, un ejemplo de cómo redactarlo. Es una cuestión sumamente sencilla. Uno piensa, la investigación es factible, ¿verdad? Ya que se dispone de conocimientos y habilidades de los investigadores. Sí, o sea, ¿esto por qué se pone? Porque resulta de que si yo no tengo cero conocimiento y cero habilidad como investigador o como para hacer esto, o sea, o no tengo ni asesoría, entonces realmente no es factible. Entonces, por eso acá se ha puesto como cómo se rellena el conocimiento y habilidades de las investigaciones, asesoría, el tiempo preciso y los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevarla a cabo. Este, digamos, es un párrafo que no tiene que inventarse nada más. Prácticamente ahí está todo. Claro que cuando yo estoy ya en servicio social, bueno, igual a los de servicio social se les da asesoría. Entonces, igual prácticamente tienen que poner la factibilidad. Ahora, cuando yo voy a hacer un proyecto y yo soy investigador y realmente a mí me pagan o es una investigación que yo quiero realizar porque me interesa, generalmente no se pone asesoría, ¿verdad? Entonces, esto es lo que teníamos acá para que ahorita nos dediquemos a hacer lo que es la justificación. Tenemos otros 30 minutos. Y no se compliquen la vida, agarren los formatos existentes, ¿verdad? Solo rellenen ustedes con la información que esa solo ustedes la tienen, esa nadie, no existe en otro, no va a existir en otra justificación. Entonces, a las 5:30 empezamos a ver porque incluso tenemos que, una diapositiva nada más para aclarar lo que es la tarea 3, que es el perfil del proyecto, que quiero que lo veamos ahora acá porque veo que muchos se confunden y no sé, yo les pongo ahí cómo hacer la tarea en lo que es el campus virtual y quizás no abren donde dice tarea y ahí está la explicación qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Algunos sí porque han seguido al pie de la letra y por eso tienen 10 también, ¿verdad? Porque han hecho todo como debe ser. Bueno, entonces trabajemos y a las 5:30 volvemos a ver qué es lo que hemos avanzado. Yo Bueno, creo que por el entonces, momento no, doctor. ¿cómo? Yo creo que por el momento no. Vale, perfecto. Entonces, finalizamos acá. Tal vez una observación les quiero hacer. Yo generalmente paso lista como a los 15 minutos, ¿verdad? El que no está, cuando yo paso lista, le cae ausencia. Recuérdense que de acuerdo al reglamento de evaluaciones, el que tiene más del 20% de ausentismo no puede someterse a su examen final, ¿verdad? Nada más para recordarles. Bueno, tengan felices vacaciones. Tienen que subir el trabajo allá el domingo a las 11:59 de la noche. Si lo pueden subir después, ¿verdad? Pero saben que ya entonces la evaluación es base 9, ¿verdad? Este trabajo tiene una buena ponderación, así que trabajenlo con un poco de esmero.
Y además, el hacer bien este trabajo nos va a dar, digamos, empezar a comprender todo lo que vamos a seguir, que muchas cuestiones ya las vimos, pero las vamos a ver un poco más amplias en lo que es ya el desarrollar el protocolo de investigación. Bueno, tengan buenas tardes. Nos veremos allá, quiero ver, el 7 o 8 de agosto, creo. Sí, 8 de agosto. Entonces estamos... ¿Cómo? Sí. Una duda, en la tarea salía lo del cronograma y, bueno, había otras 2 cosas más ya en los últimos. Eso también se le va a poner en la tarea que vamos a entregar. No, les acabo de explicar que no va el presupuesto ni el cronograma. Es que, perdón, es que se cortaba entonces. Bueno, entonces no va el presupuesto ni el cronograma. Solo va, bueno, sí va lo de las referencias bibliográficas, sí va, eso sí va. Presupuesto y cronograma no, ahí está porque se supone que así lo deberían de ser, pero considero que a este momento lo del presupuesto podría ser que lo podrían haber hecho, pero suficiente con que avancemos con lo demás, ahí vamos a estar bien. Ok, muchas gracias. Bueno, ya saben, Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. gracias igual. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Bye, feliz Gracias.